activo de la clase. Bueno, entonces la clase pasada vimos acerca de los cambios de la materia como tal y dijimos que los cambios más relevantes surgían a través de el calor. Dijimos que el calor vendría siendo una medida de la energía que se transmite de unos cuerpos a otros. ¿Y cuál es la unidad por la cual nosotros medimos el calor, hijos? El termómetro. Grados Celsius. Muy bien. Entonces, la medida es la temperatura, pero sí, señores, el instrumento que nos sirve para medir esa temperatura es el termómetro. Y hay unas escalas de la temperatura que vienen siendo los grados centígrados, miren acá identificados con letra C, y los grados Fahrenheit utilizados con letra F, que son las medidas en las cuales nosotros medimos la temperatura. Entonces, dijimos que también el líquido que llevaba por dentro el termómetro era mercurio y que a medida que ascendía o subía como tal el calor, el mercurio se dilataba y lo mostraban aquí de color rojito. Pero si la temperatura bajaba, es decir, perdón, si el calor bajaba, entonces el mercurio iba a descender como tal. Y que el mercurio también dijimos que tenía unas propiedades cancerígenas, que por eso era mejor que nosotros como tal no nos podíamos involucrar para nada con ese elemento químico. ¿Listo? Bueno, entonces hoy vamos a continuar con nuestro tema. Pueden ir tomando sus apuntes, por favor, y vamos a ver que algunos materiales permite que el calor lo recorra con facilidad. Y decimos que esto significa que son buenos conductores del calor. Y dijimos que a estos materiales se llaman conductores térmicos. ¿Cómo se llaman estos materiales que conducen el calor? Conductores térmicos. Conductores térmicos. Por ejemplo, yo fui hoy a la casa de María Fernanda y la mamá hizo un pollito lo más de rico y entonces pues yo como tengo una niña y ustedes saben que cuando uno es mamá uno no puede comer solito, yo le digo a la mamá, ¿cómo se llama tu mamá, María Fernanda? Verónica. Señora Verónica, su merced es tan amable, me regala un papel aluminio para empacar mi pollito. ¿Por qué el papel aluminio? Mantiene el calor. Muy bien. Perfecto, porque mantiene el calor. Y resulta que los metales son buenos conductores térmicos, es decir, son buenos conductores del calor. Y el aluminio, mírenlo acá está, aluminio, Al, símbolo Al. Número atómico, ¿quién me dice? Número atómico del aluminio. 13. 13. ¿Sí? Entonces, el 13. aluminio es un metal. Entonces, hijos, los metales, es decir, por ejemplo, el cobre, ¿es buen conductor del calor? ¿Sí o no? Sí, señor. No. Mírenlo dónde está ubicado, búsquenlo en su tabla. Cobre, ¿dónde está? Sí, profe, sí es buen conductor. Sí es un buen conductor porque es un metal. El titanio. El titanio no, profe. El titanio, mírelo acá, ese también es un buen conductor. Entonces, hijos, todos los que están hacia esta zona de la tabla, como yo estoy ubicada, entonces los que están hacia esta zona, de los colores moraditos que estoy visualizándolos, o azulitos, que son los de los grupos 1A, 2A, y los elementos de transición van a ser buenos conductores. ¿Listo? Profe, así como los paneles solares. Porque los metales son buenos conductores térmicos. ¿Listo?
Bien. Entonces, el sol tiene los paneles ahí y se ujú, calientan. sí, señores. Entonces, ¿cómo se llaman esos materiales que permiten que el calor lo recorra con facilidad? ¿Conductores qué? Conductores térmicos. Conductores térmicos. Muy bien. Entonces, ¿qué son los conductores térmicos? Son materiales que permiten que el calor lo recorra con facilidad. Listo. ¿Los metales son buenos conductores térmicos, sí o no? Sí. Sí, señora. Perfecto. Y los metales en la tabla periódica se ubican en los grupos 1A y 2A de la tabla periódica. ¿Listo? Entonces, ¿qué podemos decir también de esta imagen acá? Podemos decir que los diferentes estados, sólido, líquido y gaseoso, dependen de qué. ¿De qué dependen para que ellos mantengan su estado? El calor. ¿Y cómo se llama? Temperatura, ¿cierto? ¿Por qué la temperatura? Porque recordemos que la temperatura es la medida del calor. Entonces, si yo me estoy comiendo una paleta rica y empieza a hacer muchísimo sol, mi paleta que está en estado sólido va a pasar a estado ¿qué? Gaseoso. Líquido, ¿cierto? Líquido. Entonces, ¿por qué cambió mi paleta? ¿Por la temperatura, sí o no? Sí. Perfecto. Entonces podemos decir que los diferentes estados, sólido, líquido y gaseoso, dependen de la temperatura para conservar su forma. Si la temperatura cambia, su forma va a cambiar. ¿Listo? Aquí dice, esto puede cambiar su estado si se calientan o se enfrían. Ajá. Mire, y acá nos ponen un ejemplo que viene siendo una mantequilla al calor y un chocolate. un chocolate. Entonces, ellas están en estado sólido, pero si nosotros aumentamos la temperatura, ¿qué va a pasar? Se convierte en estado ¿qué? Líquido. Se van a convertir Líquido. a estado líquido como tal. ¿Listo? ¿Y qué fue lo que varió ahí? ¿La qué? La temperatura. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta, hijos? No, señora. Listo. No, señora. ¿Van a hacer el dibujito o no? No es necesario. Listo. Ay, por ahí me dicen que sí, entonces dejémoslo y hacemos, en 5 minuticos hacemos el dibujo, ¿les parece? Entonces, para indicar, está muy sensible mi computador hoy, para indicar los cambios de la temperatura. ¿De quién? De los objetos. ¿Profe, y copiamos eso? No es necesario porque ya lo estamos explicando. Profe, alguien rayó la pantalla. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que cambia? Cambia la temperatura y eso hace que haya también un cambio de estado. ¿Listo? Porque vemos que estaban en estado sólido y pasaron a estado líquido. ¿Y por qué sucede eso? Por un cambio de estado como tal. ¿Y qué es lo que propicia el cambio de estado? La temperatura. Entonces, podemos decir que el calentamiento de un sólido puede hacer que se convierta a un líquido.
Es más, cuando calentamos, por ejemplo, un metal como el oro, muy a altas temperaturas sobre los 1500 grados centígrados, él se me va a convertir y pasa de estar a estado sólido a estar a estado líquido. Por ejemplo, el hierro también tiene esa condición. Por eso es que, digamos, ahí, al cambiar ese estado, es que nosotros podemos moldear esos metales para darle la forma que nosotros queramos. Si están en estado sólido, es muy difícil que los podamos moldear. Por eso siempre deben estar en estado líquido. ¿Ya puedo cambiar, hijos, o aún no? No. Listo, entonces vamos a dejarlo ahí. Entonces, nuevamente, ¿de qué depende el cambio de estado de una sustancia? De la temperatura. Muy bien. Temperatura. Si aumenta o disminuye la temperatura, ¿el objeto se va a afectar, sí o no? Sí, profe. Y Listo. se puede convertir en estado líquido, sólido o en gaseoso. Muy bien. A medida que, por ejemplo, calentamos un líquido, un sólido, este se va a convertir a estado ¿qué? Líquido. Si se calienta mucho el líquido, ¿a qué va a pasar? A gaseoso. Muy bien. Listo, muy bien. Listo, mis amores. Entonces, vamos a continuar. Entonces, aquí tenemos otra imagen muy importante. Y es que si un gas se enfría, cambia de estado gaseoso a estado ¿qué? Líquido. Y mire, aquí vemos esta imagen cuando nosotros estamos en el espejito y a veces lo que hacemos es hacer como hicieron el lobo cuando estaban encerrados los cerditos. ¿Qué hacemos? Soplar. Soplar, y el aire que tenemos en la garganta y en nuestra boquita, ¿en qué estado está? Gaseoso, ¿cierto? Pero cuando yo lo saco de mi boca, se me va a convertir en estado ¿qué? Líquido. Entonces, cuando el vapor de agua entra en contacto con el espejo frío, se convierten en agua líquida sobre el espejo. A este efecto se le llama ¿cómo? Condensación. Condensación. Muy bien. Y entonces, ¿qué es la condensación? El paso del estado ¿qué? Gaseoso. A líquido. A líquido. Y vamos a hacer ese dibujito, ¿les parece? Entonces, ¿por qué ¿por qué se produce la condensación cuando el aire toca el espejo? Porque el espejo está ¿qué? Frío. Frío, muy bien. Y entonces hace que se genere ahí un cambio de estado. Y se convierte en agua líquida sobre el espejo. ¿Qué es lo que se convierte en agua líquida? ¿El qué? El vapor, sí, señores. Muy bien. Mejor dicho. Señores, Profe. si ustedes quieren, podemos escribir si no toman sus apuntes, mis amores. Por eso les doy espacio para que tomen los apuntes y vayan haciendo los dibujos. Recuerden, hijos, que los dibujos son muy importantes, mis amores, porque en los talleres siempre aparecen como tal los dibujos. ¿Listo? Nicole, ¿ya entraste, mami? Sí, Nicole ya ingresó. Por ahí yo la vi. Sí, señora. Ah, bueno, acabé de ver tu mensaje.
Profe, ¿puedo hacer solo la boca soplando? Y lo que más se les facilite, mis amores. Profe, ¿Mm? también a veces cuando uno se está bañando y el humo que sale, también cuando uno sale, el espejo está lleno de ese humo. Ajá, porque está cambiando de estado. Y a veces, y ahí es ahí cuando la mamá le grita a uno, se va a quemar, y ustedes se miran los deditos y parecemos como viejitos, ¿cierto? Es que se va a quemar, parece que se va a sancochar, pero es que el agua es calientica, rica. A mí no me gusta bañarme con agua fría. Yo les confieso eso. No, profe, yo tampoco. Yo soy Profe. gallinita. Profe, yo una vez yo me bañé con agua fría y me dolió la cabeza. Uy, no, yo soy gallinita. A mí sí me gusta con el agua calientica. Pues no también tan caliente como para pelar un marranito, dicen en mi tierra. Pero sí que esté calientica y no me demoro mucho, porque hay gente que se demora. Profe, y así se produce el vapor. Ujú. Cuando se tarda, se tarda, se tarda. Profe, ¿puede hacer un espejo como con gotitas? Sí. Ya, profe. Listo. Bien, entonces vamos a seguir. Entonces, esos cambios, hijos, de temperatura me generan algo que se llama los cambios de estado. ¿Listo? Eso me genera los cambios de estado. Y esos cambios de estado vienen siendo la fusión, la vaporización, la condensación y la solidificación. Básicamente, ¿de quién? De un sólido, de un líquido y de un gas. Entonces, esta imagen, hijos, sí necesito que la hagan tal cual en su cuaderno. Entonces, ¿cuál es el título que le vamos a colocar? Los cambios de estado. Entonces, ¿cuántos cambios vamos a revisar? Vamos a mirar la fusión ¿de qué? ¿De sólido a qué? De sólido a líquido, mire, ahí lo dice. La vaporización, ¿de líquido a qué? A gaseoso. Muy bien. La condensación. A gaseoso. Muy bien. Y la solidificación. A sólido. A sólido. De líquido a sólido. Muy bien. Y listo, ya los aprendimos. ¿Difícil o fácil? Fácil. Fácil. Listo. Entonces, fusión de sólido a líquido. Vaporización de líquido a gas. ¿Sigue cuál? Condensación de gas a líquido y solidificación de líquido a gas. ¿Listo? Y vamos a hacer la imagen, ¿ve? Y con esa imagen ya aprendimos, mire cuántos. Por eso a veces dicen que una imagen vale más que 1000 palabras.
que es importante, mis amores, que hagan, por favor, bien específicas esas flechitas. ¿Listo? Y miren muy bien la orientación. Porque, por ejemplo, yo les pongo en el taller. Bueno, se me ocurre a mí. La fusión es el paso de líquido a sólido. ¿Es correcto o es falso? Es correcto. Correcto, profe. No, profe. Es falso, porque la fusión es de sólido a líquido y no de líquido a sólido. Profe, ¿cómo era la pregunta? Yo les hice la pregunta. La fusión es el paso de líquido a sólido. Ah, no. No, profe. Falso. Falso, porque es de sólido a líquido. Siguiente pregunta. La condensación es el paso de líquido a gaseoso. Falso. Falso, muy bien. La solidificación es el paso de líquido a sólido. Verdadero. Muy bien. La vaporización es el paso de líquido a gaseoso. Sí. Verdadero. 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 Siguiente pregunta. Los cambios de estado son fusión, vaporización, solidificación y condensación. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Listo. Siguiente pregunta. Los cambios de estado los podemos experimentar con leche. Sí, profe. Sí, claro, porque es un líquido. ¿Con agua? Sí, también. Muy bien. ¿Ya hicieron la imagen? No. Espera, profe. Sí. Listo. 3 minutos No, más. profe. Listo. Me encanta porque con ustedes trabajamos muy chévere. Y les ha ido muy bien. Hay muy poquitos que me están debiendo todavía noticas, pero yo les mandé un mensajito a los que me estaban debiendo las notas. Y también les mandé un mensajote a los que me lo presentaron también. ¿Sí les llegó? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Terminé, profe. Hola, profe. Listo. Listo. No, profe, espera. Ahí. Bueno, ya No, espero profe, otro espera. poquito. Yo me espero, mis amores, y lo importante es que nos quede bien. ¿Listo? Que nos quede bien bonito. Hijos, recuerden que hay unas pautas y unas normas que no las podemos incumplir. Vale, gracias. Todo el mundo está bien concentradito, nos quedan 10 minuticos en este momento. Que es importante del dibujo, que lo hagamos muy bien y sobre todo que tengamos muy presentes el orden de las flechitas como tal. ¿Listo? Teacher, perdón por llegar. Listo. Teacher, perdón por llegar, pero me han pasado ya con varias. Bueno, aquí vemos que en condiciones normales el estado de un elemento sólido, líquido, gaseoso, ¿de quién depende? La temperatura. De la temperatura. Y cuando hablamos de condiciones normales, es que no estamos sobre él aplicando ninguna variable, sino el estado se mantiene tal cual sin ninguna variable que lo altere. ¿Listo? Entonces, ¿de qué depende
el estado de un elemento en condiciones normales, ¿de la qué? Temperatura. De la temperatura. Bien, entonces, este, por ejemplo, hace referencia al punto de congelación. Entonces, ¿cuál es el punto de congelación del agua? El hielo. 0 grados, ¿qué? Centígrados. Centígrados. Muy bien. Centígrados o Celsius es lo mismo, ¿vale? Entonces, por ejemplo, el agua se congela cuando la temperatura sube o la temperatura baja. Baja. ¿A los qué grados? A los 0. A los 0 grados centígrados. Y ese punto se conoce como el punto de ¿qué? Congelación. ¿De quién? De hielo. Congelación. Del agua. Listo. Siguiente pregunta. ¿A qué grados Celsius se congela el agua? A grado 0. 0 grados. A los 0 grados. 0 grados Celsius. Listo. Ese punto se conoce como punto de ¿qué? Punto de congelación. 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 Muy bien. ¿Y cuándo se genera el punto de congelación? ¿Cuando la temperatura sube o baja? Cuando la temperatura llega a 0 grados Celsius. Muy bien. Cuando la temperatura baja. Entonces me hizo acordar de una canción que habla de la temperatura. Que dice, sube, sube la temperatura. Baja la temperatura. Profe, porfa, lo puedes devolver. ¿Sí la han escuchado, no? Ah, profe. ve, hasta bailamos en la clase y sube y baja la temperatura. Entonces, cuando la temperatura baja, se conoce como el punto de congelación. Congelación. Listo, muy bien. Ya hicieron el dibujito y ya copiaron, mis amores. Nos quedan 4 minuticos. Profe, ¿le puedes devolver a la anterior diapositiva, por favor? Yo voy en temperatura. ¿Ese también lo copiamos, profe? No es necesario, solamente decimos que en condiciones normales el estado de un elemento depende ¿de quién? De la temperatura. En condiciones normales el estado de un elemento depende de la temperatura. Temperatura. Ujú. Aquí decimos que el punto de congelación es cuando la temperatura baja y es de 0 grados Celsius. Y a esto se le conoce como el punto de congelación del agua. Y que el punto de congelación del agua es 0 grados Celsius. ¿Listo? Mis amores, si ustedes se dan cuenta, todo esto que hemos visto son todas las propiedades que tiene la materia. Mire, ya vimos la masa, el volumen, la densidad. Estamos viendo el punto de ebullición, el punto de congelación y el punto de fusión. Todas esas son propiedades de la materia. ¿Listo? Que es nuestro tema grueso que hemos visto. Y aquí viene el punto de ebullición. Entonces, el punto de ebullición del agua, por ejemplo, es por encima de los ¿qué? 100 grados. 100 grados 100 Celsius. centígrados. Y el punto de ebullición es cuando se convierte un gas ¿en quién? En vapor. Gaseoso. Vapor. En vapor. Entonces, a ese paso, cuando una sustancia se convierte en gas en vapor, ¿cómo se le llama? ¿Punto de qué? No, punto de ebullición. Punto de ebullición cuando una sustancia se convierte gas en vapor. ¿Listo? Cuando se convierte gas en vapor, se conoce como punto de ebullición. ¿Listo? ¿Y cuál es el punto de ebullición del agua? 100 grados 100 centígrados. grados centígrados. Muy bien. Cuando el agua pasa de gas a vapor. ¿Y cómo sabemos, hijos? Cuando aparece la primer burbujita, ahí ya es el paso. No necesitan aparecer 10 burbujas. Profe, un minuto.
Con una solita que aparezca es suficiente. Y eso se llama, hay una raíz que se llama bulla bullae. ¿Qué significa bulla bullae? Ebullir. ¿Listo? Y de ahí viene la palabra ebullición. De bulla bullae. ¿De dónde viene la palabra ebullición? De bulla, bulla. Bulla, bulla. Bullae. Muy bien. Bulla. ¿Qué significa qué? Ebullición. ¿Ustedes son así de participativos en todas las clases y de felices? Yo me imagino que sí, ¿cierto? Sí, profe. Claro, es que tenemos que gozarnos el conocimiento. Listo, mis amores. Entonces, vimos punto de ebullición, punto de fusión y cambios de estado. Solidificación, evaporización, condensación. ¿Listo? Bueno, entonces voy a dejar de compartir la pantalla Chao, profe. un momento y ustedes me van a mostrar bien chévere qué hicimos el día de hoy. ¿Listo? Muy bien, Samuel. Muy bonitos esos dibujos. Entonces, importante, mis amores, estudiamos nuestros apuntes para presentar nuestro taller evaluativo número ¿qué? 3. ¿Listo? Y son las... Mira el mío. Muy bien, son las Profe, 12:30 y en este momento me despido de ustedes. Que Dios me los siga bendiciendo. Un abrazo. Chao, juiciosos. profe.